Buenos días, yo soy el doctor Samir Franco García, fellow de Medicina Vascular de la Universidad de Antioquia. En el día de hoy vamos a hablar sobre pletismografía. La pletismografía es un examen que nos permite evaluar varios elementos de la parte vascular. Nos da información sobre ondas de Doppler, información sobre el índice tobillo-brazo y hallazgos de pletismografía o de cambios de volúmenes, como veremos más adelante. La palabra pletismografía viene del término griego pletismos, que significa incremento, y grafos, que significa registrar gráficamente. Luego, la etimología de esta palabra se refiere básicamente al registro de incrementos. Dentro de los primeros métodos de estudio de fisiología humana, encontramos que en 1737 Gleason y Swammerdam estudiaron las contracciones del músculo aislado. En 1928, Hewlett midió el flujo arterial de la extremidad inferior, ocluyendo el flujo venoso mediante el uso de un manguito neumático. En 1938, Hersman describió la fotopletismografía. En 1949, Whitney introdujo la pletismografía por anillos de mercurio. En 1954, Greenfield utilizó el pletismógrafo de agua para medir variaciones de volumen en un segmento de extremidad en función de las variaciones del nivel de agua. En 1970, Nietboer introdujo el pletismógrafo basado en la impedancia. La pletismografía se fundamenta en los cambios de volumen que ocurren cuando la sangre entra en un órgano o en un segmento de extremidad, y que están en relación directa con la presión arterial, con la presión venosa y con el módulo de elasticidad del sistema. También además se ve afectado por la resistencia, con la temperatura y con la constante expansión del propio sistema. Los cambios relativos en el volumen de una extremidad son directamente proporcionales a los cambios en el cambio relativo de la circunferencia de la extremidad. De tal manera, el teorema de la onda de pulso indica que cambios en el volumen de un cilindro son directamente proporcionales a cambios en su circunferencia. Para entender de dónde sale esto, tenemos que recordar algunas fórmulas matemáticas, dentro de las cuales tenemos del lado izquierdo la fórmula de volumen, en la cual el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por longitud, y del lado derecho observamos la fórmula del perímetro de la circunferencia. El perímetro o la circunferencia es igual a 2pi por radio. Si tenemos que el volumen está dado por pi por radio al cuadrado por longitud, y que durante la toma de los cambios de volumen en una extremidad no va a haber cambios en la longitud, podremos descartar la longitud de este teorema y quedarnos solamente con pi por radio al cuadrado. Cada vez que hay un latido cardíaco va a haber un cambio de volumen, que este cambio de volumen se va a manifestar en un cambio en el perímetro o en la circunferencia, más no en la longitud, como ya lo había comentado. Por lo tanto, este cambio de volumen va a estar dado también con un delta de volumen y un delta de radio, como lo vemos en la diapositiva. Si tenemos en cuenta el volumen más el delta de volumen, esto se va a traducir en cambios también en la fórmula, que sería pi por radio al cuadrado, cambiaríamos por pi por radio más delta de radio a la 2. Esto teniendo en cuenta los cambios que ocurren en el radio con los cambios que suceden durante cada pulsación. Si nosotros factorizamos esta ecuación, vamos a tener de esta ecuación anterior la siguiente ecuación: pi por radio a la 2 más 2 veces radio por delta de radio más delta de radio a la 2. Si multiplicamos pi por la ecuación, vamos a obtener lo siguiente: pi por radio a la 2 más 2 pi radio delta radio más pi por delta radio a la 2. Si pasamos el volumen para el otro lado, y teniendo presente que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado, entonces nos va a quedar con un signo negativo al pasar el volumen hacia este lado, y podríamos
cancelar el pi por radio al cuadrado negativo con pi por radio al cuadrado positivo, y la fórmula nos quedaría que el delta de volumen es igual a 2 pi radio por delta de radio más pi por delta de radio a la 2. Para seguir factorizando, vamos a dividir el delta de volumen sobre volumen, y recordemos que volumen es igual a pi por radio a la 2, de tal manera que como es una suma, abajo nos quedaría todas divididas entre pi por radio a la 2. Pi por radio a la 2 también es igual a pi por radio por radio. De aquí, nuevamente, pi por radio, cancelamos pi por radio abajo, y del otro lado cancelamos pi por pi, y nos quedaría en esta fórmula lo siguiente: delta de volumen sobre volumen es igual a 2 veces el delta de radio sobre radio más delta de radio a la 2 sobre radio a la 2. Entonces, recordando, entonces seguimos con esta fórmula, y podemos también tener presente las fórmulas de la circunferencia. La circunferencia es igual a 2 pi por radio. Si aquí despejamos el radio, vamos a tener que radio va a ser igual a circunferencia sobre 2 pi, como lo vemos acá. Y si nosotros queremos saber a qué equivale el delta de radio, sería igual al delta de circunferencia sobre 2 pi. De tal manera que en esta fórmula que previamente habíamos tenido en las ecuaciones pasadas que veníamos trayendo, tenemos, por ejemplo, que el delta de volumen sobre volumen es igual a 2 veces el delta de radio sobre radio más el delta de radio a la 2 sobre radio a la 2. Y aquí podríamos dividir el delta de volumen sobre volumen, va a ser igual a el delta de la circunferencia sobre 2pi. Esto teniendo presente que el delta de radio es igual al delta de circunferencia sobre 2pi, por lo cual aquí delta de radio lo convertimos en esta ecuación. Y por otro lado, el radio que está acá abajo lo convertimos en circunferencia sobre 2pi. De esta manera que esta ecuación termina en esta ecuación. Del lado, aquí podemos factorizar nuevamente 2pi con 2pi, y nos quedaría que delta de circunferencia sobre circunferencia. Del otro lado tenemos delta de radio a la 2. Recordemos que delta de radio es igual a esta fórmula, a delta de circunferencia sobre 2pi. Como está al cuadrado, tendríamos que multiplicarla por ella misma, que sería delta de circunferencia sobre 2pi por delta de circunferencia sobre 2pi. Y este lado sobre radio al cuadrado es igual a circunferencia sobre 2pi. Aquí multiplicaríamos circunferencia sobre 2pi por circunferencia sobre 2pi. Nuevamente factorizamos 2pi por 2pi, y acá abajo 2pi por 2pi, y de tal manera que aquí nos quedaría la multiplicación de delta circunferencia por delta circunferencia sobre circunferencia por circunferencia, que no es más que delta circunferencia a la 2 sobre circunferencia a la 2. Y esta ecuación nos quedaría de esta manera: delta de volumen sobre volumen es igual a 2 veces el delta de circunferencia sobre circunferencia más delta de circunferencia a la 2 sobre circunferencia a la 2. Teniendo presente que el delta de circunferencia en estas condiciones es extremadamente pequeño, al multiplicarla por ella misma nos va a dar un valor supremamente bajo, lo cual podríamos cancelar, y de esta manera tendríamos una fórmula en la cual los cambios de volumen son proporcionales a los cambios de circunferencia, y este es el principio básico mediante el cual podemos estimar los cambios de volumen que suceden con los cambios de circunferencia a través de la pletismografía. La pletismografía puede ser usada de varias técnicas. Puede ser pletismografía de agua, pletismografía de aire, pletismografía de impedancia, fotoeléctrica o de anillos de mercurio. Y también nos va a permitir técnicas de medición como la oclusión venosa, que nos ayuda a medir el flujo sanguíneo y los cambios de volumen, y también mediante técnicas de fotopletismografía y de medición de volumen, onda de pulso, la cual vamos a estimar la morfología de la onda y los cambios de volumen.
La petimografía de agua fue uno de los primeros métodos desarrollados y de los más fidedignos. Mínimas variaciones en el volumen de agua son inducidas por cambios volumétricos en el segmento sumergido y se te van a traducir en elevaciones de la columna de gas. De tal manera que si tenemos este pie en un compartimiento cerrado lleno de agua, los cambios en el diámetro que generan las pulsaciones o cambios en el volumen van a ser transmitidos a través de una chimenea a una columna de agua y a través de esa columna de agua va a ser traducido en un papel. Cada cambio de volumen que se sucede durante el ciclo cardíaco va a ser registrado en este papel. Entonces vemos que este tipo de medición requiere que la extremidad esté en un segmento totalmente cerrado para que la presión del agua se transmita directamente. La chimenea debe estar sellada y debe ser una cámara rígida. Esto hace que también sea una técnica dispendiosa cuando usamos una perismografía de agua. Los cambios de volumen se traducen en cambios de presión y esto genera una transcripción. En la medición más directa de volumen es muy preciso. La presión hidrostática en el agua puede afectar levemente el resultado, lo mismo que la temperatura corporal. Es un método engorroso y no se puede usar luego del ejercicio porque el tiempo que nos demoramos en colocar la extremidad ya ha pasado el efecto del ejercicio probablemente. Otra técnica de petismografía es la petismografía de aire, en la cual se colocan unos brazaletes con aire en cada extremidad. Las variaciones de volumen de la extremidad son registradas por un manguito colocado alrededor de su perímetro, en cuyo interior se ha insuflado aire a una presión de 40 a 60 milímetros de mercurio. La petismografía de aire, que es la que usamos actualmente, fue introducida por Jeffrey Rains. Se usa un manguito de tensión arterial y nos permite medir también las presiones segmentarias. Es una medida indirecta del volumen, teniendo presente que los cambios de presión que suceden durante cada pulsación generan un cambio de volumen y ese cambio de presión es lo que vamos a medir, lo que va a medir el manómetro de este instrumento. Ofrece un adecuado contorno de la onda de pulso y el cable puede aumentar la presión del aire, teniendo presente que son gases. Esta petismografía nos permite además tomar presiones segmentarias y nos permite ayudarnos con técnicas de Doppler y tomar mediciones también con el método de Doppler. La petismografía de volumen segmentaria nos indica el grado de enfermedad obstructiva, nos da un estimado de la circulación colateral, nos da una localización de las lesiones obstructivas y el nivel de perfusión. Se basa en la ley de Boyle, en el cual la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. No puede haber un cambio de volumen en un circuito cerrado sin que haya un cambio de presión. Por lo tanto, los cambios de volumen generados por el flujo sanguíneo se van a convertir en cambios de presión que pueden ser leídos y pueden ser traducidos en una curva de presión. Volumen. Es el único método para determinar presiones cuando no hay señal Doppler. A nivel aortoiliaco, las diferencias segmentarias de presión menores pueden pasar a autoobstrucciones y pueden ser determinadas por el PVR. Vemos en esta diapositiva un registro de volumen de pulso normal y en esta un registro de volumen de pulso anormal con ondas aplanadas. La onda de pulso va a estar dada, va a estar relacionada con la rigidez arterial y con la reflexión de la onda. Cambios en la morfología de la onda indican estenosis y no se afecta por la calcificación del vaso. Teniendo en cuenta los hallazgos, las morfologías de las ondas, van a haber diferentes tipos de ondas que son clasificadas según Rains. Llamamos las ondas de Rains, las tipo 1, en las cuales observamos una buena amplitud, hay una muesca dicrótica que es secundaria al cierre de la válvula aórtica y hay una fase sistólica y diastólica. En la tipo 2, que es la que observamos acá, que se puede encontrar en pacientes con arteriosclerosis muy leves o que tienen endurecimiento de las paredes, la onda no pierde amplitud, pero
el pico de la onda va a estar redondeado y se pierde el nodo dicrótico. En las ondas tipo 3 se va a encontrar en estenosis significativas, son ondas de menor amplitud, mayor redondeamiento del pico sistólico y ausencia de dicrotismo. En las ondas tipo 4 la vamos a encontrar en estenosis severas mayores del 70% con arterias crónicamente obstruidas y adecuada recanalización. Y ya en las ondas tipo 5 se va a observar en pacientes con obstrucción arterial aguda sin colaterales y es una onda de tipo plano. Estas diferentes morfologías de las ondas en los diferentes segmentos nos permiten estimar en qué segmento está la obstrucción y también nos permiten saber el grado de severidad en cada segmento. Acá, por ejemplo, en este diapositiva observamos ondas a nivel del muslo, a nivel de la pantorrilla, a nivel del tobillo. En este caso sería una petimografía normal en la cual la pantorrilla tiene unas ondas un poco más altas que el muslo, teniendo presente su menor diámetro y un mayor adosamiento a los brazaletes. En pacientes con enfermedad aortoilíaca vamos a observar una disminución de la onda a nivel del segmento de muslo, mientras que en pacientes con enfermedad femoral superficial vamos a observar una disminución de la amplitud a nivel de pantorrilla y a nivel de tobillos. Siempre los segmentos, los cambios en la onda se van a ver por debajo del nivel en el cual está obstruido los segmentos. Estas presiones también que nos da el PBR también son útiles para ayudar a predecir la cicatrización o no de una úlcera. Por ejemplo, en pacientes no diabéticos, la presencia en el tobillo de una presión mayor de 65 seguramente nos predice una cicatrización de la úlcera, mientras que una presión menor de 55 es poco probable. En pacientes diabéticos se requieren presiones mayores, probablemente va a cicatrizar si tiene presiones mayores de 90 a nivel del tobillo y probablemente no va a cicatrizar si tiene presiones menor de 80. Asimismo, también podemos guiarnos con las presiones para saber si un paciente puede cicatrizar el muñón de amputación, ya sea a nivel de pantorrilla o ya sea a nivel de tobillo. Acá también tenemos los tipos de ondas o podemos guiarnos por la presión que genere la onda. El PBR nos permite información de tipo hemodinamia arterial, nos permite en estos casos saber si el paciente tiene enfermedad arterial-oclusiva crónica, nos permite estimar si puede haber cicatrización de las úlceras, si puede haber cicatrización del muñón, nos permite correlacionar esto con los síntomas como claudicación y la localización anatómica de la lesión. También son útiles en los pacientes con vasoespasmo, en el estudio de síndromes compresivos, como el opérculo torácico, un atrapamiento popritio, en el cual lo podemos hacer también después de maniobras que generen o reproduzcan los síntomas. Son útiles en el estudio de malformaciones vasculares y también en el monitoreo intraoperatorio. Con respecto a los aspectos técnicos, esta prueba se debe usar con paciente a reposo, no debe fumar la hora antes del examen y debe tener una temperatura adecuada de 22 grados centígrados. Se le debe hacer una historia clínica vascular y se debe colocar un brazalete apropiado a cada segmento. Se debe calibrar el dispositivo para que la velocidad sea de 25 milímetros por segundo y una ganancia de 0,2 y se debe inflar el brazalete a 65 milímetros de mercurio. Vamos a usar brazaletes número 2 en muslo, número 10 en pantorrilla y tobillo, y a nivel de antepié se puede usar de 12 por 7 y a nivel de dedos de 9 por 3 centímetros o de 7 por 2 centímetros. Otras técnicas son la petimografía de impedancia, en la cual se miden los cambios de volumen en función de las variaciones en la impedancia eléctrica, utilizando el principio físico de la carga iónica que posee el flujo sanguíneo. La impedancia se define como la resistencia que un conductor presenta al paso de la corriente eléctrica y se expresa como impedancia o Z es igual a ρ, que es la constante de resistencia específica del medio, medida en ohmios por centímetros, por longitud, que es la longitud del conductor, sobre S, que es el área del conductor. Al igual que
como en el ejercicio anterior, el volumen del conductor va a ser igual a la longitud por superficie y la superficie, por tanto, si despejamos, va a ser igual al volumen por longitud, de tal manera que la impedancia es igual a ρ, que es la constante por longitud sobre la superficie, y al nosotros al despejar la fórmula de volumen de superficie, nos queda que es igual a que el volumen es igual a la longitud por la superficie, de tal manera que se multiplica longitud por longitud y nos da al cuadrado sobre volumen. Si la longitud del conductor permanece constante, como sucede en las extremidades, el diferencial de impedancia estará en función del diferencial del volumen, como lo vemos en la fórmula de abajo. La impedancia es igual entonces a diferencia de potencial sobre el obstáculo al paso de la corriente alterna. La resistencia estaría dada por ρ por longitud sobre pi por radio al cuadrado, y el volumen, como en otras veces hemos revisado, es igual a pi por radio al cuadrado sobre longitud. A nosotros despejar en esa fórmula volumen, y si multiplicamos resistencia por volumen de un lado de la fórmula, tenemos que colocar volumen del otro lado, y teniendo presente que volumen es igual a pi por radio por longitud, tenemos que de este lado colocamos volumen y de este lado colocamos volumen, pero ya en la fórmula como pi por radio al cuadrado por longitud. De esta manera nos permite nosotros aquí pi por radio cuadrado en el denominador sobre pi por radio al cuadrado en el numerador nos permita cancelar, nos quedaríamos solamente con ρ por longitud, quedaría longitud al cuadrado, y esta resistencia la pasaríamos abajo, y de esta manera quedaríamos que el volumen es igual a ρ sobre por longitud al cuadrado sobre la resistencia. Aquí nuevamente, como hay cambios de volumen, volumen 1 sobre volumen 2 es igual a esta fórmula parecida, pero con resistencia 1 sobre resistencia 2, porque como es de impedancia, va a haber cambios de resistencia generados por los cambios en el volumen. Factorizando esta fórmula, R1 por R2, vamos a obtener que la diferencia realmente no va a ser mucha, y por lo tanto se pueden considerar como si fueran similares R1 y R2, y aquí factorizando sacamos la AR y dejamos AR acá adentro. Eso nos daría que el delta de volumen va a ser proporcional al volumen por radio A2, radio 2 menos radio 1 sobre radio. Y esto finalmente lo que nos dice es que los delta de volumen va a ser proporcional a los delta de resistencia. La petimografía de impedancia sostiene que siendo P una constante para el medio, puede concluirse que los cambios de impedancia podrán relacionarse con los cambios de volumen en un segmento de extremidad en el cual los electrodos se mantengan en un emplazamiento constante. Entonces, para poder hacer esta prueba, se colocan 4 electrodos, 2 externos que generan un cambio y 2 internos que nos van a medir la impedancia. La impedancia se rige en la teoría del campo electromagnético, y se puede predecir cambios en la impedancia causados por cambios en la conductividad con un campo de 4 electrodos siempre que se conozca el voltaje y la corriente de electrodos principales. La sensibilidad a los cambios en la conductividad es proporcional al producto polar entre los dos gradientes de voltaje. El producto polar entre dos campos eléctricos es el producto de la magnitud de ambos campos entre el coseno del ángulo entre ellos. Hay cambios de impedancia por ciclo cardíaco y respiración, y también por cambios en el volumen, en el flujo y en la presión. Los cambios de volumen se pueden dar también por la velocidad de flujo. Un cambio de impedancia negativo como de flexión hacia arriba, porque se asocia a un aumento de volumen. El porcentaje sobre cambio de volumen sobre el porcentaje de impedancia es igual a la radioresistividad de la sangre sobre la resistividad del tejido, usualmente 0,75 sobre 1. Esto es importante saber esta fórmula, porque si el hematocrito cae a 20%, el radio bajará a 0,55 y nos puede dar resultados falsamente altos. Si el hematocrito sube a 40% y el tejido está hematoso, el radio subirá a 1,3, de tal manera que los cambios de volumen medidos por la petimografía serán falsamente bajos.
Cambios en el flujo. La resistencia eléctrica de un tubo de sangre disminuye con el inicio del flujo. A la frecuencia usada en la petimografía de impedancia, las células rojas no son conductoras. La resistencia es mayor cuando ve la célula de frente versus lateral. El flujo orienta las células en una dirección y si es paralela al eje de la medición, disminuirá la resistencia eléctrica. Diferencias de velocidad ocurren con cada latido. La petimografía de impedancia es el único método que se ve afectado por la velocidad. Los cambios de presión. La relación entre presión e impedancia es indirecta. Cambios de presión generan cambios de volumen y estos cambios de volumen pueden ser sensados por la petimografía de impedancia. Los muestreos con electrodos circunferenciales hay que tener presente, o hay algunos expertos que piensan que pueden haber diferencias si la medición se hace en la superficie o en la profundidad de la extremidad, en el centro o junto a los electrodos. Probablemente sean similares. El muestreo con electrodos se debe alinear con el flujo sanguíneo. La sensibilidad muestra se afecta con la profundidad y si es lateral a los electrodos. La petromografía de impedancia es un método sencillo, seguro y nos genera una señal clara y libre de artefactos, es fácil de calibrar y tiene mayor acceso a algunas zonas. La petromografía de impedancia puede ser usada para medir el gasto cardíaco, para medir perfusión pulmonar, nos permite para medir ondas arteriales periféricas, es útil en sitios no accesibles por otros petimógrafos, para evaluación de trombosis venosa profunda. Aquí observamos los diferentes trazos de los diferentes tipos de petimógrafos. Vemos las ondas de volumen con basaltes de mercurio, con impedancia y con ondas de Doppler. Con la petimografía de impedancia hay controversia sobre qué se está midiendo, si lo que se mide en realidad son cambios de volumen o son artefactos de señales, y también hay alteraciones porque la sangre estática tiene más resistencia que en flujo por la orientación que tiene el eritrocito. Puede haber cambios en la constante resistencia con la acumulación de sangre. Otro método de petimografía es la petimografía con brazaletes de anillo de mercurio. Su base física es muy semejante al de impedancia, ya que mide cambios de volumen en función de las variaciones de resistencia al paso de la corriente eléctrica sobre delgados anillos conductores de silástica que contienen en su interior una aleación líquida altamente conductora a base de indio y galio. También hay mercurio con extremos de cobre. Es muy bueno para medir la pulsatilidad. Tiene sensibilidad a la temperatura y por cada 10 grados centígrados hay cambio de resistencia de 1%. La petimografía de anillo de mercurio se coloca un brazalete ajustado que va a cambiar de perímetro o de longitud con los cambios de pulsación. Estos cambios de longitud generan cambios de resistencia que se relacionan con los cambios de volumen. De tal manera que el delta de resistencia es igual a 2 veces el delta de longitud del brazalete y por lo tanto es igual a 2 por delta 2 pi por radio, que es la fórmula. Como la circunferencia es igual a 2 pi por radio, tenemos que el delta de resistencia es igual a delta de 4 veces el radio. Con la petimografía de anillo de mercurio hay algunos problemas, como la pierna no es un cilindro perfecto, sin embargo, si la expansión es proporcional en los diferentes ejes, se compensa. El brazalete debe tener la talla adecuada, los compartimientos musculares de la pantorrilla expanden más que la piel sobre la tibia. Si el brazalete cubre toda la circunferencia, sin sola parte se equilibra. Si se cruza a nivel de pantorrilla nos dará un volumen mayor y si se solapa en la parte anterior de la tibia nos dará un volumen menor. Tiene las ventajas de que no abarca todo el volumen del tejido como la petimografía de aire o agua. A pesar de esto, sus registros son parecidos a los otros, tiende a subestimar el flujo en un 9%. Otra estrategia de petimografía es la fotopetismografía, que se basa en el principio físico de la capacidad de la gama infrarroja de energía lumínica de incidir y reflejarse en el flujo sanguíneo de las arterias y venas subcutáneas. La onda fotopetismográfica del oxímetro de pulso representa el cambio de volumen del flujo sanguíneo. Nos evalúa la microcirculación, permite toma de tensión arterial digital y tiempo de llenado venoso y son útiles para evaluar el vasoespasmo, no son verdaderos petismógrafos. La petimografía digital nos permite una medición del contorno de pulso, cambios latido a latido, es útil para evaluar arterias calcificadas
en lesiones distales del tobillo y nos brinda datos cualitativos. Son útiles para el estudio de pacientes con actividad simpática, eh, con sensibilidad al frío, síndrome también para el estudio de síndrome de Robo en manos de pacientes con diálisis. Otra técnica que se puede usar de estudio es la hiperemia reactiva, la cual también es útil para ver el grado de compromiso que puedan tener los pacientes y la reserva funcional. La hiperemia reactiva y el ejercicio son técnicas para lograr la vasodilatación. En la hiperemia reactiva se puede colocar un brazalete que detenga la circulación por 3 a 5 minutos y luego se libera el brazalete y se mide los cambios en el flujo. La hiperemia reactiva en los pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica va a estar reducido y también puede estar retardada. Las técnicas de fotoplasmografía, además del flujo arterial, también nos permite evaluar el flujo venoso y nos permite de esta manera medir tiempo de llenado de plexos venosos subcutáneos del miembro inferior. Este llenado genera curva ascendente de morfología variable dependiente de la competencia o del reflujo del sistema. Si se alcanza el punto de tiempo medio del llenado con anterioridad a los 10 segundos, indica existencia de reflujo. Si existe reflujo, puede establecerse su origen mediante aplicación de lazos de goma a distintos niveles y de esta manera podemos saber si hay compromiso de qué nivel y del qué sistema, ya sea superficial o si sea profundo. Cuando hacemos en estos ejercicios, hacemos dorsiflexión, se genera un vaciamiento del sistema venoso y una caída de la presión y una vez el paciente queda en reposo, nuevamente comienza a haber un aumento en el volumen. En los pacientes que tienen problemas como insuficiencia venosa, la insuficiencia no permite que se logre un vaciamiento completo del sistema de compartimiento venoso y por lo tanto no baja del todo la onda y se puede llenar muy rápido por la presencia de reflujo. En algunas ocasiones, como en esta que observamos aquí, ni siquiera ocurre el vaciado de la extremidad. Las aplicaciones que tiene la petimografía en la exploración arterial y venosa sería el registro del volumen de pulso, el registro del volumen de flujo, el estudio de la complianza venosa y el estudio del flujo venoso. En el registro del volumen de pulso vamos a observar que en la gráfica nos permite mediciones como el tiempo de cresta, el componente diastólico, nos permite hacer mediciones de la amplitud de la onda, del tiempo de propagación de la onda, del tiempo de cresta de la onda y también podemos estudiar el tiempo de inclinación. Si esa amplitud, por ejemplo, nos da menos de 2 segundos, es una amplitud disminuida. Si el tiempo de propagación es mayor de 0,40 segundos, podemos hablar de que hay una obstrucción. Si el tiempo de cresta es mayor de 0,30 segundos, está disminuido. Y si el tiempo de inclinación también lo podemos estimar. El registro de volumen de flujo lo podemos hacer mediante petimografía de oclusión, teniendo presente que el delta de circunferencia es proporcional al delta de volumen y se va a medir en centímetros cúbicos por 100 centímetros de tejido por minuto. Se coloca un brazalete, como vemos en la diapositiva, que va a generar una obstrucción del sistema venoso. Este brazalete debe ser supramalleolar y arriba se coloca un brazalete supracondilo. La petimografía de oclusión venosa mide el flujo sanguíneo total del órgano terminal, se basa en ocluir el flujo venoso y la tasa inicial con que aumenta el volumen va a ser proporcional a la tasa de flujo. Probablemente es el mejor método para evaluar el flujo de la extremidad. Se puede hacer mediante técnica de petimografía de aire, de agua, de mercurio o de impedancia. En esta diapositiva observamos un paciente normal que tiene un brazalete que está desinflado en el lado arterial, una presión de 100 milímetros de la arteria y el lado venoso una presión de 5 milímetros y acá observamos los tejidos blandos. En este modelo esquemático se coloca como si fuera un fuelle de un ventilador mecánico y en este punto estamos en la línea de base. Al nosotros generar una presión de 50 milímetros de mercurio, como esa presión es superior a la venosa que venía de 5 milímetros, va a generar una oclusión venosa, pero como no es suficiente para ocluir el lado arterial, la circulación arterial va a seguir fluyendo y este aumento en el flujo
va a generar un aumento de la presión en los compartimientos musculares que se traduce en un cambio de circunferencia y ese cambio de circunferencia que observamos acá va a ser proporcional al flujo sanguíneo. Va a llegar un momento en que el sistema aumenta mucho la presión y la presión del lado venoso va a ser igual a 50 milímetros de mercurio, lo cual va a permitir sobrepasar la obstrucción que le generó el manguito supramaleolar. En este punto es un punto de equilibrio y aquí observaremos la gráfica de una zona de meseta. Posteriormente, cuando liberemos la obstrucción, esto va a caer nuevamente y volvemos al punto de inicio. Mediante esta técnica podemos obtener un cálculo del flujo sanguíneo. Es un volumen por unidad de tiempo que se puede medir con platimógrafo de aire o de volumen. Se expresa el volumen de flujo por unidad de volumen tejido por unidad de tiempo. Tenemos una gráfica como la siguiente y en esta gráfica se hace una línea que corte los picos de cada pulsación y tomamos una medición en 10 segundos. Esta medición en 10 segundos, aquí contamos el número de divisiones que subió en 10 segundos, en este caso serían 33 divisiones sobre 10 segundos, y viendo de presente que vamos a medir en 60 segundos por minuto, nos va a dar que el paciente va a tener en 60 segundos, va a tener 198 divisiones por minuto. Como cada división es proporcional, ya está calibrado 2 milímetros de flujo, vamos a tener que 2 milímetros por cada 10 divisiones, por 198 divisiones, que fue lo que nos dio el paciente, nos va a dar un flujo de 39.8 milímetros por minuto. Y si se divide esto entre el volumen del tejido que ya conocíamos previamente, tendremos la medición en cc por milímetros de tejido por minuto. Además, esta onda nos permite, puede haber algunos artefactos que se pueden evaluar como vemos en esta gráfica. La complianza es similar a la técnica del flujo del volumen arterial sin manguito maleurar y por solo 45 segundos. Otra técnica es la petimografía venosa oclusiva. En esta petimografía venosa oclusiva se coloca un manguito con una presión entre 60 a 80 mililitros de mercurio, lo que va a generar un aumento del volumen. A más o menos en 2-3 minutos esto se va a estabilizar y nos permite una medición de la capacidad venosa segmentaria. Al generar un desinflado rápido va a generar una medición de volumen y el volumen que sale en el primer minuto lo vamos a llamar un eflujo venoso máximo. En trombosis venosa profunda, tanto el eflujo venoso máximo como la capacidad venosa segmentaria van a estar disminuidos. Aquí en este método vamos a calibrar cifra 6 milímetros de mercurio, se calibra el papel a 6 centímetros por minuto y se calibra con 100 centímetros. En este procedimiento se coloca primero al paciente acostado, se levanta la pierna y se logra una exsanguinación lo más posible de la pierna y luego se coloca al paciente de pies. Esto va a generar un aumento pues, en el volumen venoso de la extremidad. Posteriormente el paciente hace un movimiento de puntillas, un solo movimiento de puntillas y posteriormente se hacen 10 movimientos de puntillas para lograr un vaciamiento completo de la extremidad. Entonces, estos los vamos a traducir, esto se va a traducir en algunos indicadores que nos permiten evaluar la capacidad venosa funcional cuantitativa. La capacidad venosa va a estar dada por el delta de volumen sobre el delta de tiempo en centímetros cúbicos, el tiempo de represión de la capacidad venosa, el tiempo en segundos que alcanza la meseta, la velocidad máxima de drenaje es la pendiente en centímetros por segundo de la curva de drenaje a 3 segundos, el tiempo de drenaje venoso es el tiempo total desde el inicio de la compliance hasta la línea de base, el volumen venoso funcional va a estar dada por el delta de volumen de sedestación a bipedestación, el tiempo llenado venoso es el tiempo para un 90% del volumen venoso funcional. Entonces vemos aquí en esta gráfica, por ejemplo, el volumen venoso de 90%,
Y por ejemplo, podemos tener algunas medidas, por ejemplo, como el volumen de eyección, teniendo presente el volumen total sobre el volumen que se libera durante una sola colocación en puntilla de pies. Y con esto tenemos una tablita que, dependiendo de los indicadores, nos va a permitir saber si los valores normales o si hay un reflujo del sistema superficial o si hay un reflujo del sistema profundo, y también nos vamos a ayudar con la colocación de lancitos de goma para cubrir el superficial y estudiar solamente el profundo, o estudiar ambos. De tal manera que un paciente, por ejemplo, que tenga insuficiencia venosa superficial sin secuela, vamos a observar eh, alteraciones en el tiempo de llenado. Por ejemplo, los pacientes van a tener una fracción de eyección del 30-60%, con una fracción de volumen residual que es del 35-65%. Y vamos a obtener que el volumen de eyección sobre el volumen funcional va a ser del 40% sin compresión elástica y más del 35% con compresión elástica. En la medida que, por ejemplo, tenemos una insuficiencia venosa del sistema profundo, vamos a observar que en estos pacientes el índice de llenado venoso eh, la fracción de eyección va a ser del 10-50% y la fracción de volumen residual de un 45 a un 85%, y el índice de llenado venoso va a ser mayor de 5 centímetros con compresión elástica y de 7 a 25 centímetros sin compresión con goma. Indicaciones para estudiar reflujo venoso: nos permite saber si compromiso del sistema superficial o profundo, permite evaluar la bomba muscular, la presión venosa, índice de seguridad, para diagnóstico de trombosis venosa profunda, para velocidad de canalización, para la deficiencia de compresión elástica, con las medidas colocadas, para estudiar causas de edema, ya sea por insuficiencia venosa versus otro tipo, y para la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica. Muchas gracias.